densidad y peso específico de los cuerpos. Tenemos a continuación lo que es la densidad, ¿ya? Que va a depender de la cantidad de masa que ocupa un cuerpo con respecto al volumen de espacio, ¿ya? Eso es lo que se conoce como densidad. Decimos que un objeto es más denso que otro si en un mismo volumen dicho objeto contiene más masa, es decir, más materia, ¿sí? Tenemos nuestro modelo matemático, la densidad, en este caso, la densidad es directamente proporcional a la masa, entre más masa, mayor densidad, e inversamente proporcional al volumen, entre menos volumen, más denso va a ser. Esa sería la relación que tenemos matemática. Aquí podemos visualizar los tres estrados de la materia principales, que son los sólidos, los líquidos y los gases. Como podemos observar, aquí en los sólidos, las moléculas están más juntas, las moléculas de materia están más juntas, ¿sí? Observen que ese es el mismo espacio entre los tres, ¿sí? En este, pues lógicamente, vamos a tener más moléculas. Aquí ya, dentro de lo que es el estado líquido, ya empiezan a haber más separación entre las moléculas, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una reducción de cantidad de materia. Y en gases, lógicamente, como pueden observar aquí en la figura, hay mucho mayor espacio, ¿sí? Las tres están ocupando el mismo volumen, pero la cantidad de materia, en este caso, en el sólido, es mucho mayor que en líquidos y gases. Entonces, esta sería nuestra relación, ¿ya? En la cual me está indicando que va a depender de la cantidad de masa por el volumen que ocupa. A continuación, lo que es el peso específico. El peso específico se da con referente a la gravedad terrestre, que es la atracción de la Tierra hacia los cuerpos que están sobre de ella. Entonces, con respecto a lo que es el peso específico, se está refiriendo al peso de la sustancia. En relación a lo que es el concepto de peso, podemos visualizar aquí, peso es igual a masa por gravedad, es decir, la cantidad de masa multiplicado por la aceleración de la gravedad terrestre, que es la atracción hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, el peso específico va a ser en relación al peso del cuerpo con respecto al volumen que ocupa, ¿ya? Que es nuestra fórmula que aparece aquí. Entonces, peso específico es igual al peso del cuerpo por el volumen que ocupa. O también, en referencia a la densidad, el peso específico va a ser igual a la densidad de la sustancia por la gravedad. Entonces, el peso específico, a diferencia de lo que es la densidad, es debido a la gravedad terrestre. En este caso, al estar sobre la Tierra. Pero, por ejemplo, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuál es su peso en Marte? ¿Ya? En referencia a Marte, la fuerza de gravedad es mucho menor. Entonces, por lo tanto, aquí el cuerpo va a tener menos pesos que en la Tierra, ¿ya? Por eso sería la situación que se plantea aquí. Continuamos, tenemos el siguiente ejemplo de densidad. ¿Ya? Tenemos aquí lo que es un cilindro en el cual contiene 100 kilogramos de una sustancia y el volumen o el espacio total que tiene interior es de 2.5 metros cúbicos. Estas son las unidades en el sistema internacional. La masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos, ¿sí? Entonces, nuestro modelo matemático me dice que la densidad es la relación entre la masa sobre el volumen. Entonces, sustituyendo, acá tenemos que la densidad va a ser igual, o son 100 kilogramos entre el volumen que es 2.5 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la densidad que tenemos va a ser 40 kilogramos ocupan un metro cúbico, ¿ya? Que esa sería la unidad de la densidad, ¿sí? La cantidad de materia por metro cúbico. Entonces, en este caso, para este problema son 40 kilogramos, ocupan un volumen de un metro cúbico.
Tenemos enseguida un ejemplo de peso específico, en el cual eh, el ejemplo aquí que se está dando es sacar el peso específico del aire. El aire pesa. A nosotros estamos soportando la cuestión de estar cargando el aire, que eso se conoce como presión atmosférica, que vamos a ver más adelante. En relación a esto, para poder calcular el peso específico, aquí me está proporcionando que la densidad del aire es 1.3 kilogramos, la vamos a tener de aire por cada metro cúbico de espacio. Y la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una constante a nivel del mar, que es la que se toma como referencia. Por lo tanto, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. ¿Sí? Para este ejemplo, la densidad es de 1.3 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hacer el producto nos da que el peso específico del aire es de 12.753 newton, ¿ya? Porque es fuerza de atracción, ¿ya? Terrestre en este caso, por cada metro cúbico, ¿ya? Que es lo que estamos soportando, ¿ya? De aire por cada metro cúbico encima de nosotros. Entonces, ese sería el peso específico. A continuación tenemos otro ejemplo. Dice, se tienen 2 kilogramos de aceite en una bandeja. Dice, calcular, inciso A, su volumen, el volumen que ocupa el aceite, o el espacio que ocupa el aceite. E inciso B, su peso específico. ¿Sí? Tenemos aquí, en este caso, como este valor, ¿ya? Que se obtiene experimentalmente. Esto viene en una tabla, en una tabla de densidades. Me dice que la densidad del aceite es de 915 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Es decir, es lo que tenemos de la densidad del aceite. Entonces, aquí está el dibujo, tenemos el aceite, tenemos la masa y lo que me está pidiendo es calcular el volumen y el peso específico. Entonces, tenemos de datos que la masa son 2 kilogramos, la densidad del aceite es de 915 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, me pide calcular primeramente su volumen e enseguida sacar su peso específico. Nuestro modelo matemático con respecto a la situación de la densidad me dice que es igual a la masa sobre volumen. ¿Ya? Como tengo densidad y tengo masa, puedo calcular el volumen. Despejando nuestro modelo matemático, me quedaría que el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Sustituyendo, el volumen es igual a 2 kilogramos sobre la densidad de la sustancia, que en este caso es aceite, 915 kilogramos sobre metro cúbico. Se eliminan los kilogramos y te queda el metro cúbico, que va a ser igual a 2.185 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este sería el volumen que está ocupando el aceite. Enseguida tenemos para calcular el peso específico. El peso específico es igual a la masa por gravedad sobre volumen, es decir, masa sobre volumen sabemos que es densidad, también se puede expresar así, por densidad. Como ya tenemos la densidad, directamente la podemos calcular con esta parte del modelo, densidad por gravedad. La densidad del aceite, en este caso son 915 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplicamos por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da un total de 8.976.15 newton, ¿ya? De peso o de fuerza, en este caso de atracción hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Que ese sería para nosotros lo que es el peso específico del aceite. A continuación tenemos otro ejemplo de densidad en el cual me dice qué volumen de aceite tiene la misma masa de 100 centímetros cúbicos de hierro. ¿Ya? Es decir, me pide calcular el volumen que ocupa el aceite, ¿sí? Sabiendo que va a tener la misma masa que contiene el hierro en un volumen de 100 centímetros cúbicos.
Es decir, por lógica, necesito calcular la masa de el hierro primeramente, ¿sí? En los cuales tenemos que el volumen es de 100 centímetros cúbicos, lo convertimos a metros cúbicos. Un centímetro cúbico es igual a 1.000.000 de metros cúbicos. Entonces, esto me da a 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Aquí nada más lo transformé, ¿sí? De la tabla saco la densidad del hierro, que es igual a 7.860 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Nuestro modelo matemático me indica que la densidad es igual a masa sobre volumen. Tengo densidad, tengo volumen, puedo calcular la masa. Entonces, masa va a ser igual, despejando, volumen aquí está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto, densidad por volumen es igual a la masa. Sustituyendo la densidad del hierro, 7.868 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplico por 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿sí? Metro cúbico con metro cúbico lo elimino y me van a quedar en kilogramos. Entonces, la masa del hierro es de 0.786 kilogramos, ¿sí? Que esta es la que me indica que va a ser la misma que va a contener el aceite. Por eso lo utilizo dentro de lo que es el aceite para poder calcular su volumen. Tengo la masa que va a ser la misma del hierro y de la tabla saco la densidad del aceite, que son 915 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, nuestro modelo sigue siendo el mismo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando, tengo densidad, tengo masa. Despejando, me queda que el volumen va a ser igual a masa sobre la densidad. Es decir, se pasan, se está dividiendo, pasa multiplicando. La densidad va a estar multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a la masa, que son 0.786 kilogramos, dividido entre 915 kilogramos sobre metro cúbico. Se eliminan los kilogramos y te queda metro cúbico. La división me da un resultado de 8.59 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, que este es el volumen de aceite que se va a tener. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, se tiene una sustancia desconocida cuya masa es de 4 kilogramos ocupando un volumen de 0.3 metros cúbicos. ¿Cuál será su peso específico? Tengo entonces como datos la masa de la sustancia son 4 kilogramos, el volumen que ocupa 0.3 metros cúbicos. Me pide calcular el peso específico. Entonces, tengo como datos, esta es la plantación gráfica, tengo como datos que la masa es igual a 4 kilogramos, el volumen es de 0.3 metros cúbicos, ¿ya? Que esos son los datos directos que tengo de el problema que me da como dato, y como dato indirecto, la constante gravitatoria, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y me pide calcular el peso específico, ¿sí? Sabemos que el peso específico es igual a densidad por gravedad. Y densidad es masa sobre volumen. Entonces, sustituyéndolo para poder hacer una operación directa, o puedo también sacar primeramente la densidad y después saco el peso específico, también se puede. Para este ejemplo, el peso específico lo voy a obtener multiplicando la masa por la gravedad y dividiendo entre volumen, ¿verdad? Que sería la equivalentes. Sustituyendo, por lo tanto, el peso específico va a ser igual a la masa, que son 4 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre el volumen que ocupa, que es 0.3 metros cúbicos. ¿Ya? Haciendo la operación, me da como resultado 130.8 newton, que sería el peso de esta sustancia desconocida.